La única criptomoneda que tiene claridad regulatoria es XRP. Eso se definió en el juicio de julio del año pasado cuando la jueza Analisa Torres explicó que no era un security, que no era un valor. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, soy CryptoBernie, les doy la bienvenida. Los quiero llevar a analizar un poco qué está pasando con un XRP, analizar un poco qué está pasando con Ripple, que es uno de los protocolos más importantes de XRP Ledger, y ver qué está pasando y qué puede pasar en este bull run donde XRP es de los pocos que no sube, que está a la expectativa del juicio. Y en resumen, vamos a mirar qué está pasando, porque hace rato no dedicaba un solo video a ver qué iba pasando con XRP, pero para poderlo llegar allá, lo que necesito es poder analizar las criptomonedas como un todo, como siempre lo hago, para que ustedes estén súper al día con la información. Acá vemos cómo está en la actualidad el mundo de las criptomonedas. Estamos en 2.49 trillones con una subida en las últimas 24 horas de 3,08% y con el Fear and Greed Index en 75 puntos. Ha bajado, fíjense que antes estaba por encima de los 80, ha bajado a 75 y en este momento vemos a Bitcoin luchando, recuperándose a los 65,872. El market cap de Bitcoin en ese momento está en 1.295 y es importante ver esto, el volumen transado de las últimas 24 horas de las criptomonedas del mundo global de las criptomonedas está en 82.35 billones. Eso nos muestra un descenso de la tranquilidad, ya no hay tanta volatilidad, ya no hay tanta gente vendiendo o estopeando posiciones, o tampoco evolucionando hacia el futuro, hacia arriba, como estábamos viéndolo en las últimas semanas. Ha habido mucha volatilidad, muchas entradas y salidas de capital, que también sería importantísimo analizar un poquito cómo están esos ETF de Bitcoin. De pronto los podemos compartir acá en el video, a ver qué tengo actualizado acá. Miren, antes que nada, les muestro el 22 de marzo. Este es un pequeño resumen que encontramos de Fairsight Investors, donde las últimas 5 jornadas el flujo ha sido negativo hacia los ETF de Bitcoin. Hemos pasado con una caída de menos 154, menos 326. También se ven muy fuertes las salidas de Grayscale y muy pocas las entradas de todos los modelos. Digamos, acá tenemos a BlackRock con una entrada de 18.9 billones. 18.9 millones, cuando el día anterior, que había sido muy alto, subió 233 millones. Esa es como la información relevante. Creo que hay que mirarlo como un todo. Ethereum sigue sufriendo con 3.419 el precio, pero más que eso es analizar una solicitud de información con respecto a la fundación de Ethereum, que está basada en Suiza, que le solicitó una entidad externa, una entidad regulatoria americana, les solicitó información para ver si es un security. La SEC también creo que está empezando a investigar. Miren, pero entonces pasémonos de una vez a XRP. Estamos en 62 centavos con 99, ha subido 3,07% en las últimas 24 horas y en total ha subido 2,19% en la última semana. El market cap de XRP está en 34.571, pero lo que yo insisto es que no es todo Ripple. Ripple es un pedazo muy grande de XRP Ledger y XRP también alimenta otras cosas. Por eso les hablo de los Automated Market Makers. También les hablo y he traído al canal a la gente de Anodos. Estuvimos hablando con Panos, que es un tipo súper brillante, sabe muchísimo. Está la billetera de Exum. Hay una cantidad de alternativas muy buenas dentro del protocolo de XRP Ledger. Les voy a compartir la plataforma. Les voy a compartir información de XRP Ledger acá en vivo y en directo. Miren, esta es la página XRP Ledger, está toda la información. Es el blockchain construido para los negocios. XRP Ledger está construido para negocios, es descentralizado, es una blockchain pública, lidera a toda la comunidad de negocios hacia el blockchain y desarrolla una solución de problemas y crean valor en general. Esos son los
principales beneficios que ofrece XRP Ledger. Y pues obviamente también podemos ver a Ripple, podemos ver otra información alrededor de XRP. Acá está esa página de OnXRP que trae información clave. Está Sahau, que es el primer sistema de smart contracts dentro del ecosistema de XRP Ledger. Ahí hay mucha información también que pudiéramos ir sumando y sumando y sumando alrededor de XRP. Miren, acá les voy a compartir, esos son los datos en este momento de lo que está pasando con XRP. Vemos el market cap en 34.5, vemos el volumen transado de 1.24 en las últimas 1.24 millones, billones en las últimas 24 horas. Ese valor de acá abajo es el que es importantísimo ver. Está en 62.9 billones de dólares el fully diluted market cap. ¿Es relevante este valor? Sí, señores, porque acá les muestra con el total de las monedas disponibles, no solamente las circulantes, sino las que están guardadas, se suma que el proyecto vale 62.9 billones. Ese es el dato que hay que comparar con todos los otros proyectos. Ese es el dato que hay que mirar. Miren, acá hoy, esta semana, ha habido mucho ruido con respecto al juicio de Ripple y todo ese acuerdo que se ha ido llegando con la SEC. La SEC y Ripple llegaron a un acuerdo para tener algo de información secreta. Cuando vayan a publicar esta información al público y en parte del juicio que viene ahorita el 22 de abril será el siguiente paso donde se definen los remedios. En ese momento va a haber información secreta o tapada que solamente la va a poder ver de forma confidencial el juez y pues obviamente los integrantes del juicio, la gente y esto después de haber analizado el tema, de haber logrado la solicitud y que la SEC haya ganado esa solicitud de tener los datos financieros de Ripple para poder hacer un mejor análisis de la empresa, del juicio y de su caso frente a Ripple. Eso es lo que está pasando. Los remedios, el brief va a ser antes del 22 de abril y de acá tenemos las fechas. La oposición a este brief por parte de Ripple será antes del 22 de abril, perdón, y todo eso viene con respecto a ese discurso donde Gary Gensler en la Universidad de Columbia habló y dijo, entre comillas, lo siguiente: hay participantes en los mercados de valores cripto, ahora utiliza esta palabra securities, cripto, que buscan evadir esos requisitos de registro. El no registro significa que no hay una exposición mandatoria sobre la información. Muchos deben aceptar que los mercados cripto pueden usar un poquito de desinfectante. Eso es lo que está diciendo Gary Gensler, o lo dijo en el artículo de Columbia cuando se presentó. Entonces, lo que está pasando en esta semana con Ripple, vamos a ver los precios, vamos a ver el análisis financiero. Acá vemos la gráfica, siempre me gusta compartirles ya finalmente la pude. Estos son los precios, es el movimiento desde cada 4 horas. Lo vemos desde el 22 de marzo, más o menos, acá estamos en el 22 de marzo, una subida muy fuerte que hubo el lunes 11 de marzo. Esa fue una subida que impulsó bastante. El fin de semana pasado también hubo mucha volatilidad y hoy en día estamos muy sube y baje. Y acá lo que estaba analizando hoy en la entrevista que tuvimos con el profe John, hablábamos que muchas ballenas poseen una cantidad grande de XRP y por eso es difícil que el precio se mueva al mismo ritmo del mundo de las criptos. Yo personalmente lo veo con un movimiento muy técnico. A veces uno lo ve que rebota en ciertos niveles, como es este nivel de acá, donde vimos que rebotó de una. Este nivel de acá, donde vimos que baja de una por el nivel de sobrecompra, cada vez que se acerca a los 80 o a los 30 del RSI, rebota fuertísimo. Es el movimiento que veo yo personalmente con respecto a XRP. Y para sumarle un par de noticias adicionales, les tengo un par que encontré acá
para que ustedes estén súper actualizados. XRP, cuando salió el Automated Market Maker, salió esta caída muy grande, pero fue porque no están emparejadas. Ese par de XRP y USDC no están emparejadas, por lo tanto cayó a 34 centavos. Ese par no amerita tener ese valor, y acá está esta noticia que vale la pena echarle un ojo en The Crypto Basic, que la comparten con todo este dato. Y más adelante me encontré otra que ahora a ver dónde la tengo, estaba acá, perdón, en un segundito, y no, esta no, hay acá está. A ver, ¿qué se me hizo? Se me perdió. No, la tengo. Ay, no, ahora no la encontré. Bueno, pues es un análisis de un analista cripto que cree que Ripple, que XRP podría llegar a $5, y eso tiene que ver con el anuncio de David Schwartz, donde puso un aviso, puso un tweet, un post, que lo vamos a buscar acá en el canal, de David Schwartz. No me muestra yo. Se me perdió la información que quería. Acá está. David Schwartz puso un anuncio donde mostraba unas cifras que parecían un tema bien diferente, y vamos a compartir la página para ver si la encuentro acá, donde mostraba unos números que llevaban al número 5. Todo el mundo supuso que este valor tenía que ver con ese movimiento que se espera del dólar, del XRP hacia los $5. Esa era la expectativa con respecto al anuncio de David Schwartz. Miren, acá lo tengo. Casi no lo encuentro. 230 menos 220 multiplicado por 0.5 da 5 y factorial. El 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es el valor que espera, o que se cree que David Schwartz espera que llegue el precio de Ripple, de XRP y de Ripple a futuro. Entonces, la gente está especulando mucho con respecto a estos $5, la expectativa. David Schwartz también hablaba de un nuevo bot de trading que sacó y que está manejando y ayudando a manejar los Automated Market Makers. El único inconveniente que hemos encontrado es ese par de los USDC, y es lo que está pasando. No quería alargarlo mucho, quería hacer un video corto, resumido, mostrándoles algunos datos de XRP, enfocándonos en esta moneda que es tan relevante para el canal. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá. No olviden darle like al video, suscribirse y comentar lo que les guste y no les guste del video.